Y volvemos aquí a Agenda Parlamentaria, continuamos con nuestras entrevistas. Se encuentra ahora en nuestros estudios el congresista Javier Díez-Canseco Cisneros, representante de la bancada de Gana Perú. Congresista, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí. Igualmente, gracias. Bueno, la característica suya durante su vida política está orientada siempre en la lucha implacable contra el tema de la corrupción, ¿verdad? Usted ha sido uno de los líderes justamente en esta materia, no solo ahora, sino en las oportunidades anteriores en que le ha tocado estar aquí en el Congreso. Usted acaba de presentar un proyecto justamente que busca al menos acabar, enfrentar, disminuir la corrupción que se da también, lamentablemente, en las Fuerzas Armadas y la Policía. Efectivamente, una de las propuestas que he presentado, entre los proyectos de ley que he presentado en este periodo legislativo, es un proyecto que eleva las penas por delitos de corrupción, por colusión, arreglo con terceros, en los que se aumentan las penas para aquellos casos que afectan la logística, el abastecimiento y la operatividad de las Fuerzas Armadas y Policiales, ya sea en compra de armamento, de equipos, de alimentos, de chalecos, de lo que fuera, en este terreno, y este aumento de penas sería en una tercera parte más de la pena tipificada. Por ejemplo, la colusión, cuando tiene carácter agravado, tiene en las condiciones actuales de 6 a 15 años. Mi propuesta es que vaya de 8 a 20 años. Pero adicionalmente planteamos que no exista libertad condicional ni eliminar los beneficios penitenciarios. De forma tal de que la pena se cumpla completa, de forma tal de que tengan claridad de a qué se están exponiendo cuando pretenden aprovecharse sobrevaluando equipo militar o sobrevaluando adquisición o malmanejando raciones alimenticias del personal o no cumpliendo con los gastos legalmente establecidos. Y esto se establece para otros delitos de corrupción también. Esto en el ámbito de Fuerzas Armadas y Policiales, donde hay un problema de corrupción que debe ser encarado, a la vez que hay que aumentar, por supuesto, presupuesto para atender sus requerimientos y necesidades, mejorar haberes y sueldos del personal y permitir que estas mejoras vayan acompañadas con transparencia y con un correcto manejo de los recursos al interior de los institutos armados y fuerzas del orden. Sin embargo, este tema de la sobrevaloración pareciera que se ha convertido ya en algo casi normal y hasta natural, congresista. Efectivamente. Pero hay también intermediarios que son los que, digamos, son los que consiguen justamente este tipo de negociaciones. Correcto, pero estas personas, todos los que están involucrados, sean del instituto civiles o militares, sean civiles o militares, van a responder por el tema, porque el cómplice tiene la misma pena que el responsable central en este terreno y recibe el mismo tipo de trato, de forma tal de que aquí comprendería ambas partes. La corrupción tiene dos partes, el corrupto y el corruptor, ¿no es cierto? Y tiene en determinados momentos intermediarios, correcto, el que recibe y el que da. Aquí la sanción sería para todos. Hemos intervenido también respecto a otro tema que hemos pedido investigar en materia de corrupción en el país, y es el hecho de que tenemos versión bastante fundamentada de que la empresa Repsol está exportando el gas de camisea a $1.51 el millón de BTU. Mucho menos que lo que se vende en el Perú. Mientras que, ese mismo gas que va a México, al mes siguiente estaría saliendo hacia Asia o Europa a $5.34. Una suerte de triangulación. Correcto. Ya. Pero a nosotros se nos paga una regalía en función de $1.51. Correcto. No en función del precio finalmente recibido por la triangulación. Entonces yo he pedido que la Comisión de Energía y Minas del Congreso investigue este tema en profundidad, porque es una denuncia que ya ha salido en medios de comunicación y requiere sin duda ser esclarecida en este campo, porque sería una actuación de Repsol absolutamente inaceptable, un fraude y una burla sobre el país que no debe permitirse. ¿Cómo se podría actuar ahí? Porque creo que los contratos no hablan nada de eso, ¿no? Los contratos hablaban de una exportación hacia México, que fue materia de un tema que tenía que ver con la renegociación de los contratos, porque México tiene como factor de referencia el precio norteamericano, el llamado Henry Hub, que es muy bajo.
¿no es cierto? En este caso, los datos de lo que estoy hablando es de marzo del 2011, Claro. ¿no es cierto? En abril del 2011 estaba exportándose gas por Repsol hacia Europa y Asia a $5.34. Es decir, Todo un nos negocio, están pagando ¿no? menos de la tercera parte Claro. de la regalía que nos correspondería. Y esto es francamente inaceptable, ¿no? Con este otro tema, el proceso de inclusión social incluye también, por cierto, el tema de incorporar a nuestra sociedad a las personas que tienen algún grado de discapacidad. Ese es uno de los temas que también usted maneja mucho aquí en el Parlamento. Sí, tenemos precisamente esperando que se abra el debate en el Pleno de la nueva Ley General de Personas con Discapacidad, que cambie el enfoque del tema de la discapacidad. Lo cambia para que el tema de la discapacidad no sea visto como la persona con discapacidad tiene determinados problemas, es un problema médico que se resuelve técnicamente, cuando en realidad la discapacidad es un tema social y no es un tema personal. No es lo mismo moverse en una silla de ruedas en una ciudad que tiene rampas que en una ciudad que no tiene rampas. No es la misma discapacidad moverse en silla de ruedas cuando el transporte está adaptado para que la silla suba y uno puede con autonomía moverse en transporte público, que una ciudad en la cual el transporte no está adaptado y uno o toma taxi o va acompañado con alguien que lo ayude a bajar la vereda y subir la vereda con la silla porque solo no puede. Entonces son discapacidades distintas según la forma como la sociedad trata la discapacidad. Si le da herramientas, si le da oportunidades, ¿no? Y entonces el enfoque es un enfoque de derechos, ¿no? Es un enfoque de desarrollar capacidades de las personas con discapacidad y abarca todas las áreas, incluyendo, por supuesto, salud, educación, etc. En el Perú, el drama es terrible. De 0 a 20 años, en lo que se llama edad escolar, el Ministerio de Salud reconoce que de cada 100 niños, niñas y jóvenes de 0 a 20 años en edad escolar con discapacidad, están matriculados en colegios con algún tipo de apoyo el 1.1% O sea, del bajísimo. año 2010. Entonces, esto es inaceptable porque es la negación del derecho a desarrollar capacidades de personas ¿Y con dónde queda discapacidad la en la educación escuela. inclusiva de la que se Bueno, buscaba promover justamente? Este es un tema que hemos estado evaluando precisamente el miércoles en el Ministerio de Educación para encarar este tema. Hemos conseguido por primera vez este año que exista dinero, 8 millones de soles, para una encuesta nacional sobre discapacidad. ¿Se va a hacer ya ese censo? Sí, una encuesta. Ah, encuesta, no ni un siquiera censo. censo, encuesta Es- solamente. Es una cosa más reducida. Ajá. Y hemos conseguido que se comience a elaborar el primer proyecto por resultados para discapacidad, con asignación de recursos y seguimiento de esa asignación de recursos con el objetivo de atender los temas de discapacidad. Y estamos buscando también ampliar derechos y también ampliar obligaciones de la sociedad para con las personas con discapacidad, porque la mayor parte de personas con discapacidad se generan en la vida social. No es que nacen con discapacidad, es una minúscula minoría la que nace con discapacidad. Es una gran mayoría la que adquiere la discapacidad en la vida social. Pero se requiere una ley general de personas con discapacidad. ¿Sí? ¿Cómo se ha avanzado en ello? Porque creo que anteriormente Está hay ya una norma dictaminada. ya. Hay una ley Ya. de personas con discapacidad, pero tiene este enfoque médico, individual, lo estamos cambiando por Uno un más enfoque real. social, por un enfoque de derechos, por un enfoque de impulso a capacidades de las personas con discapacidad, adecuándonos a la Convención de las Naciones Unidas que el Perú aprobó la década pasada, ¿no es cierto? Y que tiene que adecuar la legislación para cumplir a este efecto. Yo espero que en esta legislatura, antes de que termine, hayamos podido discutir y aprobar esta nueva Ley General de Personas con Discapacidad. Inclusive en los parlamentos anteriores había una comisión especial de personas con discapacidad. Sí. Que creo que se va a reactivar, me parece. Bueno, hemos pedido que se reactive y que se pronuncie el Pleno sobre el tema. No se ha discutido todavía, pero es verdad que ahora hay una comisión de inclusión social y personas con correcto. discapacidad como comisión ordinaria. Correcto. Otra de las preocupaciones suyas, me comentaba usted, es el tema de las empleadas del hogar, ¿verdad? Las empleadas domésticas, que tienen una legislación existente, pero que no se cumple, ¿verdad? Sí, pero además hay el tema de que existe el convenio 189 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. El Perú votó en la Asamblea de Naciones Unidas por el convenio,
pero el gobierno central todavía no lo ha ratificado y no se ha enviado al Congreso para culminar ese proceso. ¿Qué establece este convenio? Este convenio establece una serie de obligaciones, por ejemplo, que los contratos con las personas que trabajan en el hogar sean por escrito, ¿no es cierto? Ah, caramba. Y no simplemente orales, de manera que haya un nivel de garantía de exigibilidad de las condiciones que están establecidas. Establece el tema... Es un contrato formal, pues. Ya, ¿no? Correcto. Establece temas que ya están incorporados aquí, que es que hay un límite de horas de trabajo al día, ¿no es cierto? Establece que tiene que haber una referencia al salario mínimo vital en el país. Es decir, trata a las trabajadoras del hogar como personas que tienen condiciones laborales de un trabajador regular, normal, ¿no es cierto? Y formaliza. En Chile, por ejemplo, la legislación de las empleadas del hogar tiene un régimen especial. Efectivamente. Con horas de trabajo y todo ello. Con horas de trabajo y todo ello. Yo creo que eso es seguro, absolutamente válido. Beneficios sociales, sí, vacaciones. parte de estas cosas ya existen en la legislación peruana, aunque en forma recortada, y hay un problema efectivamente de inaplicabilidad y de falta de fiscalización y control en este terreno, ¿no es cierto? Que es una responsabilidad que debiera asumir el Ministerio de Trabajo con inspecciones también. Pero ahora, claro, muchos dirán la realidad es distinta del extranjero a la peruana, ¿no? Tener a una joven en casa, incluyéndole vivienda, alimentación, quizás eso hará que disminuya el ingreso que pueda percibir. Bueno, si el acuerdo fuera ese, sin duda, pero en gran parte de los lugares del mundo, las personas que trabajan en el hogar no trabajan, como le llaman aquí, cama adentro. Porque el famoso tema de cama adentro, que la persona duerma en la casa, ciertamente, teóricamente, le ahorra el tema del pago de la habitación o de la luz, etcétera. Pero por otro lado, hace que sea reiteradamente requerida para hacer cosas, ya que no tenga horario de trabajo. Y entonces las horas de trabajo se extienden, ¿no es cierto? Y hay hasta algunas personas que llegan a cualquier hora y pretenden que la persona que está durmiendo en la casa atienda sus requerimientos en cualquier hora del día. Entonces, lo lógico es que el trabajo del hogar tenga horarios y luego la vida es independiente de las personas. Es lo que ocurre en buena parte del mundo. Usted no va a encontrar en diversos países que hay personas que trabajan en el hogar que viven al interior de la casa, ¿no? En general. Congresista, permítame ese último tramo de la entrevista para hablar un poco sobre otro tema que usted también, digamos, es muy conocido, el tema de los derechos humanos. ¿Cómo hemos avanzado en ese aspecto en los últimos años? Bueno, yo creo que hemos avanzado, por un lado, en el desarrollo de normativa y de actividad en defensa de los derechos humanos. Estamos ahora dando un pleito por el pago de los derechos que les corresponden a quienes fueron víctimas de la violencia. El gobierno anterior dejó un dispositivo por el cual a toda una familia afectada por una ejecución extrajudicial, por la violación de una mujer o por mecanismos de tortura, a toda la familia se le da 10.000 soles. Son familias rurales. Esa indemnización es realmente minúscula. El anterior primer ministro, el señor Lerner, ofreció una indemnización no menor a 36.000 soles. ¿No es cierto? Estamos dando una batalla porque se cambie este criterio y porque se cumpla. Estamos enfrentando todavía problemas con la identidad de personas que han violado derechos humanos desde funciones del Estado o de instituciones armadas, cuya identificación no es proporcionada por el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, y por lo tanto no se permite que el proceso judicial camine. Sin embargo, las investigaciones se han ahondado, se han descubierto fosas en el cuartel Los Cabitos, se han abierto nuevas fosas comunes y la investigación continúa progresando en este tema. Asimismo, se ha puesto más énfasis también en la cautela de los derechos humanos de las personas que son detenidas, en el funcionamiento de la policía y también en los derechos del propio personal policial en este campo, ¿no? Correcto. Congresista Javier Descanseco, le agradecemos por su participación. Gracias a ustedes. Muy amable. El congresista Javier Descanseco estuvo con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria. Por nuestra parte, muchas gracias.